Hola queridos alumnos, espero se encuentren bien en sus cuarentenas, en sus hogares, junto con su familia. Empiezo esta pequeña clase grabada, ¿no es cierto?, con mascarilla. Me la voy a retirar por el hecho de que estoy solo acá en la clase, así que me parece que no corremos ningún riesgo de contagio, así que para hacerla más cómoda me la voy a retirar. Esto está dedicado para los alumnos del primer y segundo, del primer nivel de enseñanza media acá del Centro de Educación de Adultos AEC. ¿Ya? Me corresponde a mí apoyarlos en el ramo de naturaleza, para el cual ustedes vinieron y retiraron, algunos todavía están por retirar, ¿no es cierto?, el siguiente cuadernillo, ¿no es cierto?, que se titula Materia y entorno, el agua que necesitamos. ¿Ya? Lo tenemos en formato físico, ¿ya? Que es el que hay que venir a retirar acá a la institución los días y en el horario que la institución dispuso para su retiro. Y también ustedes lo pueden descargar desde la página web del Ministerio de Educación, ¿ya? De la modalidad jóvenes y adultos. Se encuentran allí, ¿no es cierto?, a disposición de ustedes para poderlos descargar o bien retirarlos acá en la institución, ¿no es cierto?, en formato físico. Como decía el título, materia y entorno, el agua que necesitamos. Es un tema muy interesante, especialmente para nuestro país. Lamentablemente, con este tema del coronavirus, ¿no es cierto?, algunos problemas que tiene nuestro país han ido quedando un poquito en el olvido, ¿ya? Pero no debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, que estamos sufriendo un problema serio a nivel planetario de cambio climático, lo cual ha traído para nuestro país, ¿no es cierto?, un problema gravísimo, que es de la mayor sequía que está experimentando, ¿no es cierto?, Chile a partir de este problema de cambio climático, ¿ya? Por eso, este contenido que dice relación con el agua cobra una importancia fundamental a la hora, ¿no es cierto?, de poder cuidar este recurso tan preciado, ¿no es cierto?, y que es de vital importancia para el desarrollo de la vida, ¿ya? Para esta primera unidad de este cuadernillo, ustedes van a tener que responder algunas actividades que se encuentran, ¿no es cierto?, en este cuadernillo, y van a llegar en la página 32 a la autoevaluación. ¿Ya? Ahí ustedes se van a encontrar con la autoevaluación. Vamos a poner algunas de estas preguntas acá, las vamos a proyectar a continuación. ¿Ya? Algunas de las preguntas que ustedes se van a encontrar allí dicen relación, ¿ya?, con el agua, ¿no es cierto? Y específicamente dice, si el agua se está evaporando continuamente desde el océano, ¿por qué no disminuye la cantidad de agua en el mar? Describa, dice la número 2, el viaje de una molécula de agua a través del ciclo del agua. O sea, nos está diciendo, tenemos que reconocer que el agua está en ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Y cuáles, ¿no es cierto?, son las etapas que tiene ese ciclo. 3, dice, explique por qué el tipo de terreno se relaciona con la distribución y pérdida de agua. Esta pregunta también es súper importante porque en el caso de Chile, ¿no es cierto?, en nuestro país tenemos una geografía muy singular, ¿no es cierto?, y que involucra, ¿no es cierto?, distintos tipos de ecosistemas desde el norte hasta el sur. Por lo tanto, los tipos de terreno también van a ser muy distintos. Y al tener tipos de terrenos distintos, las pérdidas de agua también en algunos lugares de Chile van a ser muy importantes y lo están siendo hoy día, ¿no es cierto?, especialmente en la zona centro y norte del país, donde prácticamente ya no hay agua, ¿ya? Pasemos a revisar entonces algunos contenidos, ¿no es cierto?, que nos muestra el libro. El libro en su primera parte va a mostrarnos, ¿no es cierto?, la distribución de agua en el planeta Tierra, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque nosotros cuando vemos la imagen del planeta Tierra, ¿no es cierto?, lo vemos de color azul, el planeta azul. ¿Por qué? Porque el planeta está rodeado de agua.
Y el planeta, al estar rodeado de agua, ¿no es cierto?, o nosotros ver esa imagen de que el planeta está rodeado de agua, vamos a tener la idea, ¿no es cierto?, de que hay mucha agua en abundancia, ¿ya? Pero esa agua que está en abundancia no está disponible en su totalidad para el consumo humano, por ejemplo, o el uso humano. Entonces, pasemos a revisar acá la gráfica que nos muestra que del total de agua, ¿no es cierto?, que hay en el planeta, del 100% del agua que hay en el planeta, por eso se utiliza este tipo de gráfico para representar principalmente porcentaje. Del total de agua que hay en el planeta, del 100%, el 97,5% de esta agua es salada, o sea, se encuentra formando parte de los océanos, ¿ya? Obviamente no está a disposición, ¿no es cierto?, del consumo humano ni de los animales, ¿ya? De esa agua salada, solo el 2,5% pertenece a agua dulce, es agua dulce. Solo un 2,5% es agua dulce. Imagínense, entonces es una cantidad muy pequeña, ¿no es cierto?, del total, lo que representa el agua dulce. Ahora, esa agua dulce, ¿ya?, esa agua dulce, ese 2,5, tampoco es que esté disponible en su totalidad para los seres humanos ni para los animales, ¿ya? Un 2%, como lo muestra la imagen acá, de esta agua dulce se encuentra en forma de glaciar, ¿ya? En forma de glaciar, o sea, congelada, no está a disposición, ¿no es cierto? Y está en sectores muy extremos también de nuestro planeta, ¿ya? Un 0,57% en aguas subterráneas, ¿ya?, que viajan, ¿no es cierto?, por las napas principalmente subterráneas, por el subsuelo. Un 0,01% forman los lagos y ríos, ¿ya? Un 0,001% está en la atmósfera, ¿no es cierto?, en forma de, principalmente nosotros la podemos observar en forma de nubes, ¿ya? Y en la biosfera, ¿no es cierto?, hay un porcentaje muchísimo menor de agua dulce ahí que se encuentra, ¿no es cierto?, formando parte de este ciclo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que comprender, ¿no es cierto?, que el agua dulce es la menor, o representa, ¿no es cierto?, ese porcentaje minoritario de agua que se encuentra circulando, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, ¿ya? El ciclo del agua, ¿ya? En esta primera etapa ustedes se van a encontrar en el cuadernillo con una imagen muy similar a esta y la anterior también, ¿ya? Y el ciclo del agua lo explico con esta imagen. En el cuadernillo ustedes igual la van a encontrar con la explicación, ¿no es cierto? Pero es muy sencillo. ¿Dónde comienza este ciclo? Este ciclo comienza en el océano, ¿ya? El ciclo del agua comienza en el océano, donde producto, ¿no es cierto?, de los rayos del sol, ¿ya?, el agua comienza evaporándose. Por lo tanto, esta sería la primera etapa del ciclo, cuando el agua comienza evaporándose, ¿no es cierto?, en la superficie del océano. Esa agua, ¿no es cierto?, sube a la atmósfera, ¿ya?, formando nubes. Luego, por acción de los vientos, ¿no es cierto?, esas nubes viajan hacia los continentes, ¿no es cierto?, y por distintos motivos, ¿no es cierto?, precipita, una vez que se encuentra ya en el continente. Precipita, ¿no es cierto?, las precipitaciones se dan como le explicaba recién, ¿no es cierto?, por distintas causas. Puede ser la temperatura, puede ser la acción de la montaña, ¿ya? Van a haber distintos tipos de precipitaciones, ¿ya? Lo importante acá, ¿no es cierto?, es que tengamos claro dónde se inicia este ciclo. Vuelvo a repetir, en el océano, por acción del sol, ¿no es cierto?, se evapora, se forman las nubes. Por acción de los vientos, estas nubes viajan hacia los continentes, ¿ya? En el continente se produce la precipitación. Luego, esa agua, ¿no es cierto?, que llega al continente a través de la precipitación, va a seguir distintos tipos de caminos, ¿ya? Algunos van a pasar a formar parte de ríos, ¿ya? Alguna parte del agua también se va a convertir en nieve, ¿no es cierto?, y en algún momento va a pasar a estar líquida, va a pasar a formar parte de los ríos, lagos, ¿no es cierto? Mucha de esa agua también va a infiltrar el suelo, ¿ya? Va a infiltrar el suelo y va a recorrer, ¿no es cierto?, como agua subterránea. Pero toda el agua finalmente
va a seguir un recorrido hacia nuevamente el mar, ¿ya? Donde, por acción del Sol, nuevamente se va a iniciar otra vez este ciclo, ¿ya? Ustedes se van a encontrar con una actividad en el libro en la cual van a tener que ordenar, ¿no es cierto?, este ciclo por etapa, ¿ya? Un trabajo muy sencillo que tienen la explicación, se la estoy dando acá, y además la van a encontrar ustedes, ¿no es cierto?, en las páginas del cuadernillo. La molécula de agua, bueno, acá se nos cortó un poco la imagen, pero esto es lo que nosotros conocemos universalmente como H2O. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, y este es el modelo espacial, ¿ya? Significa que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno enlazado, ¿no es cierto?, a dos átomos de hidrógeno. Y ahí se forma, ¿no es cierto?, lo que conocemos nosotros como la molécula de agua, el famoso H2O. Acá tenemos, ¿no es cierto?, otra imagen, ¿ya?, que nos muestra los átomos de hidrógeno, ¿no es cierto?, ¿ya?, enlazados, ¿ya?, con el átomo de oxígeno. Esto es lo que se conoce en química como el enlace covalente, donde estos átomos, ¿no es cierto?, comparten electrones, ¿ya? Comparten electrones. El átomo de oxígeno, como ustedes pueden ver acá, tiene o está compartiendo, ¿no es cierto?, los electrones con los dos átomos de hidrógeno. Lo podemos observar allá en otra imagen, ¿no es cierto?, del modelo espacial de cómo se forma esta molécula. Es esencial entonces que esté el hidrógeno, que esté el oxígeno, ¿ya? Y en relación a la distribución o el tipo de terreno, ¿no es cierto?, puse esta imagen, ¿ya?, para que ustedes puedan observar de cómo se afecta el suelo, ¿no es cierto?, por la pérdida de agua. Y podemos observar acá una imagen, ¿no es cierto?, de un suelo con vegetación, el mismo suelo, ya tiempo después, ¿no es cierto?, con pérdida de agua. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica muy fácilmente por el hecho de que se retiró la vegetación, ¿ya? Entonces, en una de las preguntas que teníamos nosotros allí en el cuadernillo, decía, ¿cómo se relaciona el tipo de suelo con las pérdidas de agua? ¿Ya? O el tipo de terreno en relación a la pérdida de agua. Los terrenos con mayor cantidad de vegetación van a tener mejor retención de agua. Por ejemplo, la selva valdiviana, que es acá tenemos una imagen de la selva valdiviana, que es el bosque, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros en esta zona, que comprende de la zona de Valdivia hasta los límites de la región de los lagos por el sur, ¿ya? Son suelos que retienen mucha agua. ¿Por qué? Por la presencia de vegetación, ¿ya?, de bosque, de todo tipo de bosque. Si nosotros retiramos el bosque de este suelo, el agua va a seguir su camino hacia el mar muy rápidamente, provocando problemas, por ejemplo, como de la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es la pérdida del suelo. Entonces, si la lluvia se encuentra un suelo sin vegetación, va a seguir muy rápidamente, ¿no es cierto?, su camino hacia el mar, y obviamente ese suelo no va a tener la capacidad de retención de agua como sí la tiene un suelo con vegetación, ¿ya? Entonces, por ahí está la forma en la cual ustedes tienen que responder ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿Por qué se relaciona, ¿no es cierto?, el tipo de suelo con retención o pérdida de agua? La clave está en la presencia de vegetación, y que es una clave que nosotros en nuestra región también tenemos que cuidar. O sea, tenemos una región con presencia de vegetación. Si nosotros retiramos esa vegetación, vamos a tener mayores pérdidas de agua también en el suelo, que va a ir acompañado de pérdida de suelo, que se conoce el fenómeno de la erosión, ¿ya? Estos son los conocimientos que ustedes deberían tener para poder responder esta primera unidad de nuestro
libro, ya nuestro cuadernillo, el agua que necesitamos. ¿Ya? Ante cualquier duda, cualquier consulta, por favor, realícenla. En los libros va la dirección, el correo electrónico del profesor, está el número de teléfono. Ustedes pueden realizar las preguntas que crean que son necesarias para que puedan tener mejores aprendizajes en estos temas que son tan importantes también para nuestra humanidad. Les dejo un saludo, espero que se cuiden, que respeten las medidas de seguridad que nos han indicado nuestras autoridades y que apenas esto termine, ¿no es cierto?, nos volvamos a ver en la sala de clases. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan tener mejores aprendizajes y se sientan satisfechos con el estudio que están realizando. Saludos.